Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana como cada semana para conversar acerca de los temas de mayor relevancia en el momento. En lo que respecta a garantizar nuestro desarrollo sostenible, ese desarrollo integral que todos necesitamos mantener e impulsar en nuestro país para seguir avanzando en esa meta que nos hemos impuesto de lograr una mejor distribución de la riqueza en el país, de que todos y cada uno de los dominicanos, sin que nadie se quede atrás, pueda alcanzar el pleno desarrollo de su potencial, que pueda disfrutar de los derechos que constitucionalmente le atañen, de alcanzar una vida saludable, alcanzar el pleno desarrollo, tener un techo seguro, garantizar seguridad alimentaria, en sentido general vivir a plenitud en nuestro país. Un país, mis queridos amigos, que es un paraíso reconocido por el mundo entero, que nos mueve, que nos invita a todos a hacer el mejor de los esfuerzos en preservarlo, mantenerlo, empoderarnos de su potencial y de esa manera poder alcanzar esas metas que todos tenemos, metas reflejadas en la Constitución de la República, metas reflejadas en la planificación estratégica del gobierno central y en las planificaciones individuales de nosotros, cada una de las familias del país. Durante las entregas precedentes hemos conversado acerca de los grandes esfuerzos y avances que ha tenido el país en consolidar, garantizar el turismo como una fuente importante para que el país pueda alcanzar esas metas. Al mismo tiempo que hemos identificado algunas prioridades con las que tenemos que trabajar, con las que debemos trabajar. En la entrega de hoy vamos a concentrarnos en tratar de ver juntos cómo ustedes y nosotros y los amigos que podamos invitar a compartir con nosotros ese conversatorio, cómo podemos garantizar las tareas más difíciles. O sea, vemos que de manera exitosa el gobierno central y algunas instituciones son capaces de movilizarse, sentarse con inversionistas extranjeros, con sociedades que tienen un alto potencial de inversión y movilizar miles de millones de dólares para inversión en la República Dominicana. Está por demás decir todos los esfuerzos y ponderarlos positivamente que hace el presidente de la República, que hacen los ministros y que hacen todos los sectores productivos del país. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, parece que hay un consenso de muchas voces que dejan ver que hay tareas pendientes que deben garantizarnos una adecuada distribución de los ingresos y los recursos que genera ese turismo. ¿Cómo podemos hacer que el recurso
que tiene el turismo se distribuya de manera adecuada dentro de todos los sectores del país. Y se pone de manifiesto el riesgo que tomamos si eso no se logra, y se han analizado algunas sociedades de otros países donde no se ha logrado el tema y cómo eso ha afectado la sostenibilidad del desarrollo en esas sociedades y la sostenibilidad del turismo como fuente de ingreso permanente. Desde el enfoque de la utopía, vamos a analizar hoy con ustedes cuáles son esas 2 o 3 acciones prioritarias y cómo podemos nosotros impulsar ese desarrollo para que contribuya a la consolidación del desarrollo turístico como una fuente importante del desarrollo de nuestro país. Y queremos dejarlos en esta introducción con un mensaje. Se ha dicho que debemos tratar de evitar matar nuestra gallina de los huevos de oro, planteando el turismo como nuestra gallina de los huevos de oro. Y los dejo con ustedes con la reflexión que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, pero podemos consumir los huevos de oro que produce la gallina y utilizando esos huevos de oro generar la riqueza que llegue a la mayor cantidad de familias, el bienestar que debe utilizarse en el país para lograr ese equilibrio, sacar a esa mayoría de personas que están en situaciones de no equidad con los principales beneficiarios de nuestra industria turística. Avancemos pues en este conversatorio a una nueva estrategia de disfrutar, de desarrollar, de impulsar que haya muchas gallinas de huevos de oro para que podamos entonces disfrutar de ese equilibrio consumiendo nuestros huevos de oro. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, para avanzar en el desarrollo de la temática que tenemos hoy de cómo lograr nuestra sostenibilidad en el desarrollo turístico, no matando la gallina de oro, sino conservando nuestra gallina de huevo de oro, pero utilizando los huevos de oro que pone la gallina. Vamos a prestar atención a 2 aspectos que son importantes, que no se pueden adquirir de la noche a la mañana porque tenemos mucha inversión. Hay cosas que podemos hacer un hotel de 2.000 habitaciones si hay inversión, si hay dinero para construir esos hoteles y los servicios de los hoteles. Pero hay 2 elementos que aún teniendo todo ese dinero, necesitamos mucho más que el dinero para lograrlo. En primer lugar, mis queridos amigos, la cultura. La cultura no la podemos garantizar con el dinero de la inversión. Las inversiones pueden ser útiles, pero para la cultura necesitamos, queridos amigos, para poder garantizar el tema de la cultura, necesitamos nuestra gente, necesitamos garantizar el empoderamiento de las poblaciones, el empoderamiento de nuestros jóvenes, de las personas con más vivencias y experiencias, porque es necesario conocer todos los elementos constitutivos de nuestra cultura.
debemos identificarlos, debemos ponerlos en valor, debemos rescatarlo cuando sea necesario, rescatarlos y ponerlos en valor, porque solamente logrando esa identidad cultural que nos une a todos en el territorio, a todos de todas las localidades del territorio, podemos garantizar que ese componente cultural que tiene un alto valor en la consolidación del mercado turístico al que nosotros tenemos que aspirar, un mercado turístico rico en historia, rico en antropología, rico en medio ambiente, rico en aportes e intercambios culturales entre diferentes culturas en diferentes siglos. Solamente la utilización adecuada de ese empoderamiento cultural nuestro, que en cada lugar, en cada rincón, en cada una de las rutas, nos encontremos con una población empoderada de su cultura, que difunda adecuadamente su patrimonio histórico y cultural, su patrimonio antropológico, su patrimonio medioambiental. Solamente así podremos garantizar que el turismo que viene masivamente a nuestros destinos turísticos, o el que viene con una mochila al hombro a recorrer las diferentes rutas que hay en el país, se sientan identificados y motivados a disfrutar de ese destino que es definitivamente enriquecido por nuestra puesta en valor del patrimonio histórico, antropológico, cultural, medioambiental nuestro, como por las ofertas de diferentes tipos que podemos chequearle. Para garantizar esa cultura necesitamos sin ninguna discusión que todos los gestores culturales de nuestro país, miles de gestores culturales que han dedicado su vida en el rescate del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, del patrimonio medioambiental, de nuestros carnavales, de las costumbres de nuestro territorio, que logremos trabajar con ese patrimonio nuestro en una alianza estratégica del sector cultura, con el sector educación, con el sector de la Escuela Nacional de Bellas Artes y cada uno de los gestores y academias que han trabajado esos componentes en nuestro país, de tal manera de que no importa dónde vayamos, los elementos típicos, característicos de nuestras diferentes manifestaciones culturales, artesanía, pintura, escultura, elementos antropológicos, elementos de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente, hayan sido rescatados y puestos en valor. A veces oigo a gente decir que es difícil trabajar con los gestores culturales. En mi opinión, gente que ha sido capaz de preservar y rescatar todo ese patrimonio. Recuerdo desde décadas del siglo pasado, la década de los 70 del siglo pasado, cuando folcloristas y antropólogos como Dato Pagán, Fradique Lizardo y muchos antropólogos, artistas, folcloristas, dedicaron su vida para rescatar en cada rincón, en cada batey, en cada poblado, ese potencial. Esa gente que ha estado ahí, los que hicieron el trabajo de Calíope, los que hicieron el trabajo de poesía coreada o de grupos carnavalescos en todo el país, toda esa gente está disponible en cada uno de los territorios, que lo único que hay que hacer es sentarse con ellos y apoyarlos para que puedan poner en valor, resaltar a máxima expresión
cada una de las manifestaciones artísticas y artesanales que tenemos en nuestro país. Una tarea fácil con el potencial que tenemos y con una visión clara de que reforzando esos valores históricos y culturales, integrándolos junto con nuestra comunidad, no tan solo vamos a consolidar la oferta ecoturística que tenemos en el país, sino que seremos capaces de, con esa oferta, consolidar y fortalecer el turismo tradicional que viene a nuestros resorts, a nuestros centros de turismo, todo incluido, que al tener en el territorio de cada uno de esos desarrollos múltiples destinos ecoturísticos, antropológicos, históricos, medioambientales, va a haber enriquecida la oferta de destinos o de espacios de diversión para ese turista, con los que compartiremos miles, millones de turistas cada día, todo ese potencial milenario que se atesora en este territorio de nuestra isla, una isla con miles de años de antigüedad, con miles de años de cultura, mucho antes de que se diera el encuentro de cultura en el 1492 y que fue indudablemente enriquecida con los aportes importantes de cada una de las civilizaciones con las que interactuamos a partir de ese momento, ese encuentro de cultura que se da en el 1492 y que abre las puertas de la esperanza al viejo continente, a Europa, al ponerlo en contacto con unas tierras nobles que le ofrecieron hospitalidad, que le ofrecieron la posibilidad de encontrar salud, de encontrar un ambiente saludable y superar de esa manera las graves dificultades que se presentaban, digámoslo así, en Europa al salir de la Edad Media y encontrarse con características diferentes en una urbanización de tierras que salían de la época feudal sin tener en cuenta todos los elementos necesarios para garantizar la salud, la vida y el bienestar de las diferentes poblaciones. No se vayan, queridos amigos, dejando en claro la importancia de la cultura y el gran potencial que tenemos y nuestra posibilidad. Vamos a verlo en el segmento siguiente, otros elementos que debemos ponderar, que debemos trabajar juntos, el Estado, las instituciones promotoras del turismo y las comunidades de cada uno de los territorios, si queremos alcanzar esa sostenibilidad del desarrollo integral que todos queremos, al que merecemos y al que tenemos derecho. En breve, luego de esta breve pausa, volvemos con ustedes. Queridos amigos, seguimos con ustedes acá en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Espero que no se hayan cansado de ese largo peregrinar que hemos dado en la historia de más de 500 años en breves minutos, pasar de los años, miles de años en la que comienza a desarrollarse la cultura aborigen en nuestra isla y en nuestra región caribeña, luego pasar por 500 tumultuosos años desde el encuentro de cultura de 1492 a esta época. Visto el tema cultura como un componente importante, queremos verificar con ustedes la importancia de otro elemento
que no se puede resolver de la noche a la mañana, aunque tengamos el capital de la inversión necesaria. Somos un territorio donde cohabitamos 12 millones de dominicanos, 3 millones o 4 millones de extranjeros que participan de manera cotidiana con nosotros en el territorio, con 12 millones de habitantes en nuestro vecino país de Haití, con el que hay una interacción permanente, y digamos que al momento actual 12 millones de turistas que están proyectados a mantenerse y seguir creciendo. Una primera tarea que debemos tener con ese escenario actual es tener la capacidad de garantizar las condiciones adecuadas de vida en el territorio. O sea, fortalecer la capacidad local de nuestros territorios, de nuestras autoridades locales, de nuestras autoridades sectoriales para poder mantener el territorio de nuestro país más el territorio del país vecino en condiciones adecuadas para que se pueda dar la interacción adecuada de esas casi 30 millones de personas en el territorio con nuestra naturaleza, con nuestros recursos, agua potable, con nuestros recursos aire y medio ambiente. Es una tarea colosal. Implica, tenemos que trabajar con nuestra gente para que el manejo inadecuado de desechos sólidos no sea un problema, para que la deforestación de esa naturaleza rica y envidiable que heredamos de nuestros ancestros no sea deteriorada, que la cantidad y la calidad de agua disponible en nuestros ríos, arroyos y cañadas no se deteriore generando afectaciones que nos impidan consolidar nuestro turismo. Debemos garantizar que la calidad de nuestras costas, de nuestros mares, no se vea afectada por un manejo inadecuado nuestro o de las nuevas generaciones de las aguas, del vertido de aguas contaminadas en nuestro mar Caribe o en nuestras costas en sentido general, o que no nos veamos afectados porque las rutas que hacemos, la cantidad de naves, barcos, cruceros que se movilizan en nuestro entorno no deterioren ese medio ambiente costero marino que hemos recibido de una manera envidiable, extraordinariamente bien cuidado de nuestras generaciones ancestrales, y que a veces se pone en peligro por un manejo inadecuado nuestro o de algunos de nuestros descendientes o de los turistas o de personas que llegan y no respetan las normas establecidas para garantizar la calidad y el bienestar de la vida, de la salud de las criaturas que cohabitan con nosotros en el ambiente costero marino de nuestro país. Nosotros tenemos, queridos amigos, la necesidad de impulsar a todos los niveles programas de fortalecimiento de capacidades de preservar, rescatar y poner en valor ese ecosistema costero marino y territorial insular que tenemos en nuestra República Dominicana y, digámoslo así, en la isla, la Hispaniola, en la isla de Santo Domingo, que incluye a la República de Haití, porque cualquier afectación que sea irreversible en el vecino país de Haití va a afectar a la postre las condiciones de habitabilidad que tendremos en nuestro territorio. Debemos también, queridos amigos, entender que tenemos que tener la capacidad de garantizar la producción agropecuaria que necesitamos para poder sostener de manera constante, con la calidad adecuada, más de 30 millones de personas compartiendo con nosotros
cohabitando con nosotros en ese hábitat que hemos detallado. No tenemos ninguna duda de que el potencial agrícola, agropecuario de la República Dominicana, si logramos consolidar ese proceso de protección, de puesta en valor y de producción agropecuaria, nos puede permitir a nosotros no tan solo garantizar la vida de esos 20 o 30 millones de personas que podemos estar cohabitando en la isla, en nuestra isla, sino que podemos trazarnos la meta de garantizar el suministro, la exportación del consumo agropecuario que requieran por lo menos 50 millones de personas en nuestra zona insular del Caribe. Una meta nuestra, con la cantidad de tierra ociosa que tenemos todavía y con la capacidad que tenemos de, forzando una educación de pares, de contribuir que la isla, en su parte occidental, en la República de Haití, pueda incorporarse a procesos productivos efectivos, usando cooperación de pares, usando las capacidades que hemos podido aportar a millones de haitianos que han estado trabajando en nuestro territorio y que estarían en la capacidad, y estoy seguro que en el mejor de los deseos, de movilizarse para tener la experiencia de producir y hacer riqueza y restaurar la riqueza que otrora tuvo la República de Haití. No tengo ninguna duda, luego de ver las experiencias que están desarrollándose en el Cinturón Verde de África y en algunos territorios de África que eran desiertos, completamente desiertos, sin ninguna oportunidad de vida, y luego de una breve experiencia de uno o dos lustros, aflora el desarrollo, la recuperación del potencial agrícola, agropecuario de las tierras donde se dice que inició el desarrollo de la raza humana en nuestro planeta. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad nosotros de incluir en la malla curricular de nuestra academia, desde la escuela primaria, desde las escuelas de los politécnicos, desde las universidades, que no haya una sola práctica de producción agropecuaria que no sea desarrollada acorde a las potenciales y las experiencias en nuestro país. No tan solo con la meta de generar riqueza para quien produce, sino de generar riqueza en cada una de las familias con los huertos y producciones familiares, las fincas en cada una de las comunidades, que nos va a permitir que podamos acoger en abundancia de salud y de garantía alimentaria a los millones de ecoturistas que van a estar visitando las centenares de rutas ecoturísticas que podrán desarrollarse en primera instancia en el territorio nacional y en segunda instancia en toda el área del Caribe, incluyendo todos los territorios vecinos nuestros que tienen cosas interesantes que contar y que nos puede permitir a nosotros desarrollar diferentes modalidades de turismo, desde el crucero hasta el turismo que vuele de isla en isla, para que sea un multidestino centrado en Santo Domingo, recibiéndolo Santo Domingo, pero que sea un multidestino en toda la zona insular de nuestro Gran Caribe, contando con la República Dominicana como un soporte. Tenemos la capacidad, pero tenemos la necesidad de invertir lo que sea necesario para fortalecer las capacidades locales y avanzar en esa dirección. Vamos a ver en la entrega siguiente algunas de los fortalecimientos de capacidades que tenemos que iniciar ya, porque ya estamos recibiendo para este año más de 12 millones de turistas
y queremos que esos turistas se movilicen por todo el territorio del país, un país en el que decimos que tenemos turismo en cada rincón, pero tenemos que tener capacidades instaladas en cada uno de nuestros rincones para poder acoger de manera adecuada a esos turistas que nos estarán visitando en todos y cada uno de los senderos de nuestro país. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, conversando acerca de tareas imprescindibles que tenemos ahora con miras a garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico de nuestro país, porque ese desarrollo turístico sostenible nos va a permitir garantizar la sostenibilidad del desarrollo de nuestra gente, de nuestras comunidades. Ya vimos que para garantizar esa sostenibilidad del turismo, todo incluido que hacemos, estamos enfocados en esta entrega en cómo garantizar el fortalecimiento de las comunidades que sean capaces de empoderarse, rescatar, poner en valor sus activos históricos, culturales, antropológicos, medioambientales y fortalecer las capacidades de producción agropecuaria necesaria para poder garantizar una sobrevivencia, digamos así, de los millones de personas que van a estar conviviendo con nosotros en el territorio. Decíamos agropecuaria porque tenemos que poner a producir nuestra tierra. Debemos poner a producir la tierra con el orden sin deteriorar, sin destruir los activos medioambientales que tenemos, sin afectar nuestros ríos, arroyos y cañadas, nuestra potencial de la masa boscosa del país, nuestras áreas protegidas, que tenemos la posibilidad de producir, ya sea a campo abierto, ya sea con nuevas tecnologías, usando invernaderos u otra alternativa, todo lo que se requiera para alimentar no tan solo a los 30 millones de personas que hemos analizado que podrían estar junto a nosotros coactivos, digamos, en el territorio, sino hacernos una meta de llegar a todo el Caribe insular, exportando nuestra producción agropecuaria al mismo tiempo que ofrecemos nuestras delicias agropecuarias a millones de dominicanos y latinoamericanos que coexisten en otras naciones del norte o de Europa y que demandan permanentemente productos de producción nacional. Pero en ese proceso de capacitación debo retomar una tarea que hace unos años desarrollamos en una reunión taller celebrada en Bambú, en el Centro Estratégico de Fortalecimiento de Capacidades en Bambú, con las autoridades de la Universidad Primada de América, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de trabajar durante todo un día con la rectora de la universidad, la maestra Inma Polanco, y todo el equipo directivo de la universidad, los vicerrectores y directores
de departamento, donde analizábamos la necesidad de trabajar la malla curricular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, de tal manera que jóvenes de las comunidades, de nuestras comunidades, y en ese caso analizamos el ejercicio con las comunidades de la provincia de San Cristóbal, pudieran entrenarse y prepararse para garantizar toda la producción necesaria para que tengamos sostenibilidad en ese desarrollo de las comunidades. Que no tan solo se produjesen o se dedicáramos esfuerzos a las carreras tradicionales, ingeniería, doctores, abogados, contadores, sino a ingeniería, a carreras de ciencia, por ejemplo, donde el desarrollo de la agroindustria, todo lo que se pueda procesar, sacar el máximo producto al mejor laboratorio de alimentos que hay en el país, que es el laboratorio que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que pudiéramos desarrollar a plenitud las carreras técnicos profesionales y profesionales posteriormente de producción de alimentos agropecuarios, de que no tan solo sacáramos provecho del producto del campo, sino que fuéramos capaces de agregar, de poner ese valor agregado que implica el procesamiento de esos productos del campo, como el coco, como la batata, como los frutos, el aguacate, de tal manera que si podemos sacarle beneficio a la producción pecuaria o agropecuaria, mucho más capaces seríamos de agregar riqueza con el valor agregado de la producción agroindustrial. Y recuerdo que en un momento determinado, consultando a nuestro presidente agropecuario, el presidente Hipólito Mejía, en una consulta posterior con miembros de la Asociación de Egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fuimos acompañando al director o a los directivos de en ese momento del Centro UAS San Cristóbal, de la posibilidad de contar con su apoyo y apadrinamiento para que se pudiera incorporar todas las agroindustrias que están funcionando en el país, pudieran incorporar como pasantes a jóvenes de las diferentes comunidades, de tal manera de estimular que no se perdiera ningún producto del campo, porque el que no se consumiera como fruta o producto agropecuario natural fuera procesado de manera industrial, sacando el máximo provecho de nuestra producción. Y recuerdo como ahora que el presidente Hipólito Mejía nos decía, y estamos hablando de hace 8, 10 años, no más de ahí, nos decía el presidente Mejía que él no tan solo apoyaría, sino que apadrinaría que eso fuera. Y recuerdo decirle que era una gran oportunidad que San Cristóbal, que fue centro, hospedaje del principal centro de investigación agropecuaria del país, conocido como el Centro Agropecuario y Semillas en la zona de San Cristóbal, en el momento que la Universidad Autónoma tenía la principal carrera de agronomía en el país, en la finca de Engombe, era necesario ese apadrinamiento para que se pueda desarrollar en un campus nuevo a desarrollarse en San Cristóbal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que permitiera el desarrollo pleno de ese potencial conjuntamente con la Escuela de Agronomía del Instituto Politécnico Loyola, hoy convertido en un instituto de educación superior, opinión que él avaló y que se comprometió a apoyar. Está todo el potencial para poder acompañar, impulsar en toda la región sur
junto con parte del Cibao que se va a incorporar con las nuevas rutas que unen o que pueden unir, como pasaba en la época de los aborígenes hace 500 o 600 años, del tránsito era común y normal entre la zona del nordeste, noroeste y las zonas del suroeste, mejorando la capacidad de producción agropecuaria, incluyendo, en este caso, la incursión de la agroindustria. O sea, la agroindustria a todos los niveles nos permitirá maximizar nuestro potencial agropecuario, porque nos va a permitir conservar la producción y disponer para esos 10 millones, 20 o 50 millones de personas que podamos hacerlo en un futuro cercano, todo lo que se requiere para que la gastronomía autóctona, la gastronomía del Caribe, esté disponible en los hogares, en cada uno de los hogares de nuestra República Dominicana, en cada uno de los hogares del Gran Caribe, pero sobre todo en cada una de las mesas donde recibamos a esos turistas que van a desplazarse, multiplicándose en cantidad desde el norte y desde el sur y desde toda la zona insular del Caribe, para garantizar el disfrute pleno de su permanencia y su estancia, digamos, en este territorio que es está muy bien publicitado como un paraíso terrenal, como lo es la República Dominicana. No se muevan, queridos amigos, porque en breve entramos en la parte final de esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, conversando de las tareas prioritarias que debemos hacer ahora para garantizar la meta de consolidar el turismo como sostén importante de la sostenibilidad de nuestro desarrollo. En breve minutos volvemos con ustedes. Queridos amigos, luego de revisar algunos sectores claves en los que necesitamos fortalecer capacidades y servicios, pero sobre todo fortalecer las capacidades de la comunidad, queremos abordar en este tema, en la parte final, la importancia de fortalecer las capacidades en algunos aspectos que no hemos mencionado a nivel de la comunidad. En casi todo el Caribe y en muchas zonas donde hay muchos turistas, uno de los temas que se pondera como una dificultad es que muchos turistas implica que hay mucho dinero moviéndose, hay negocios con dinero, y si eso no se riega adecuadamente entre todo el mundo, de tal manera que todo el mundo ande con dinero en los bolsillos porque está sacando provecho del turismo, podemos tener gente que de repente, amigo de lo ajeno, puede intentar acciones que pongan en peligro el éxito de la tarea turística que estamos haciendo. Entonces eso nos obliga, aparte del fortalecer capacidades, para que tengamos centenares de microempresarios desarrollando negocios gastronómicos, de transporte, de cultura,
de alojamiento, de venta de bebidas, de transporte motorizado, pero también transporte en bicicletas, transporte en mulos, transportes en botes, o sea, todo el tipo de transporte, desde un avión que pueda mover, hacer vuelos charters en la zona, o un barco que sea de crucero, o catamaranes que movilicen, o botes que movilicen turistas para ver destinos internos en la montaña, en los lagos de las presas, en las bahías, en nuestras costas, disfrutando todo el ambiente costero marino y la diversidad de la fauna, desde las ballenas jorobadas a nuestros manatíes, todo lo que pueda ser de atractivo. Debemos tener esa diversidad, debemos tener la capacidad de mover a cientos de turistas que van a ir cada día o que van a estar interesados cada día en visitar los naufragios de barcos piratas que están identificados en algunos de nuestros puertos o algunas de nuestras costas, donde hay centenares de barcos piratas hundidos, identificados, fecha de hundimiento, qué pasó, cómo pasó, que puede mediante plataformas marinas generar modelos de negocios similares a lo que hay en otras pequeñas islas, donde lo que hay a veces es un simulacro de un naufragio y hay el interés y la motivación de centenares de turistas de ir a bucear en esa zona, pagan por el paseo, pagan por bucear, pagan por las fotografías. O sea, todo ese proceso de fortalecer las capacidades que comienza con el empoderamiento nuestro de ese potencial, su rescate, puesta en valor y luego la comercialización de esos destinos, fortalecer el destino de deportes acuáticos en los lagos de nuestras presas, fortalecer el destino de el hacer cruceros en nuestras costas, primero para entrenar a personal nuestro de la Armada Dominicana, que puede, una vez terminen sus gestiones como miembros de la Armada, podemos rescatar la Armada, la Marina Mercante Dominicana, para desarrollar con experiencia que tienen de navegación y del trabajo del mar, podemos desarrollar todo ese potencial que va a ser de mucha utilidad para nosotros. Sin lugar a dudas, podemos garantizar, queridos amigos, que eso funcione adecuadamente y que eso nos permita generar nuevas fuentes de ingreso a nivel de todo el territorio. Nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos un espacio único, envidiable, tenemos capacidades instaladas que lo único que hace falta es fortalecer las capacidades de nuestras comunidades para preservar, rescatar y poner en valor todas esas actividades. Necesitamos también, queridos amigos, desarrollar la capacidad de los mulos nuestros que nuestros ancestros usaran para desplazarse por los firmes de la montaña cuando no habían vías de comunicación. Que los mulos conocen las rutas. Usted solamente monta el turista o el pasajero, lo monta en el mulo y el mulo sabe a dónde lo va a llevar. Eso a la vez nos mueve a una tarea pendiente que es garantizar el transporte, la seguridad en el transporte en el país. Una seguridad que va a ser necesaria en el destino turístico, pero también va a ser necesario para regular el tema del uso de los motores que nos genera tanto dolor de cabeza. Y quiero terminar esta entrega haciendo una reflexión que hacía un momento determinado cuando jovencito me ponían
a visitar, iba a acompañar a mis padres en una excursión en el campo, en una de las montañas, desde el Cacao hacia el Guineo, los Naranjos, y al montarme en un mulo a las 6 de la tarde, ese mulo era que conocía la ruta, no nosotros, y a las 12 de la noche había que cambiar en un punto medio a otro mulo para llegar a donde queríamos ir, porque los mulos eran que conocían el camino. Y nunca oí que hubiera un accidente, que los mulos chocaron, que los mulos se cruzaron el camino y se derricaron los mulos. Esos mulos tenían la inteligencia de saber cuándo tenían que pararse y cuándo había que darle el paso al otro mulo. Y cuando reviso la manera que nuestros motoristas están metiéndose sin respetar los semáforos y chocando entre ellos mismos con otros vehículos, me doy cuenta que ese dominicano que venía del campo se montó en un motor pensando que era el mulo, pero cuando llega al semáforo no aprendió, no sabe lo que el mulo, que ahí hay que pararse porque hay otro que tiene derecho. Y al no pararse, ninguno de los dos se para y se estrellan y se matan los dos. Hay un tema psicológico que hay que trabajar con nuestros motoristas, haciendo el cimbre del mulo, que nunca en un camino estrecho, en el firme de una loma, los mulos no se chocan. El mulo que sabe cuál mulo tiene que pararse para que el otro pueda avanzar y seguir el otro. Que a lo mejor viendo ese ejercicio los mulos enseñamos a nuestros motoristas en una esquina donde hay un semáforo. El semáforo es que tiene el conocimiento del mulo y dice, usted se para porque hay otro que está en camino. Y evitamos la tragedia que significa perder una cantidad importante de padres de familia que andan en motores y que son afectados con la tragedia. No tan solo el que sea afectado por la tragedia, sino la familia de ellos que queda desamparada después de ese accidente. Termino esa reflexión para poner en claro la necesidad de prestar atención al tema de los accidentes de tránsito y al respeto a las normas de tránsito para que podamos concluir con éxito esa etapa de fortalecimiento de capacidades locales para garantizar la sostenibilidad del turismo en nuestro país. Hasta la próxima semana, queridos amigos, donde nos encontraremos de nuevo en estos canales, a esta misma hora, en su programa La Utopía Riesgo Cero, conversando más con ustedes sobre la sostenibilidad del desarrollo en nuestro país.